aquí donde encontramos bendición. ¿Y qué más? Aquí es donde encontramos bendición y vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Damos tiempito a que mis hermanos que están pasando de la otra parte. Gloria a Dios y a su nombre. ¿Quién vive? Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar dando lectura a esta palabra del Señor. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Vamos a orar. Padre amado, mi Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta palabra, bendito Dios, de esta mañana, Padre de la gloria. Te rogamos, Espíritu Santo, que sea usted, Señor amado, dándonos sabiduría, discernimiento, Padre celestial. Habla nuestras vidas conforme a nuestra necesidad, amado Dios. Mi Dios todopoderoso, Señor, prepara nuestros corazones, Señor. Quítanos, Señor, Dios mío, todo aquello que no te agrade. Bendito Espíritu Santo de Dios, santifícanos, Dios mío, desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, Padre de la gloria. Que puedan salir palabras, Señor, según la necesidad de tu pueblo, Señor, aún de mi misma vida, mi Dios amado.
En el nombre de Jesús de Nazaret, que puedan ser palabras, amado Rey de Gloria, Señor, de fortaleza, Señor, de ánimo, Dios mío, para cada uno de nuestras vidas, amado Dios, aún para aquellas almas, Señor, aquellas personas, Señor, que están, Dios mío, viéndonos a través de estas redes sociales, amado Dios. En el nombre de Jesús, que podamos ser de bendición, Señor, a través de estas redes, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, esta mañana, el tema de esta mañana es juventud en el fuego del Espíritu Santo. Enfatiza más a la juventud del día de hoy, amén. Pero vamos, en vez de juventud, vamos a tomarlo para cada uno de nosotros, porque son consejos, de verdad, para los jóvenes, pero también para nosotros grandes, amén. Vamos a estar, hay un texto lema que está en 1 de Timoteo 4:12. Vamos a estar dando lectura, amén. 1 de Timoteo 4:12. Dice así el 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fuerza. Según lo que hemos leído, mis hermanos, en Eclesiastés, aquí el Proverbios, el predicador, como le dice, ¿verdad? Él dice, alégrate en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué dice esto él? Porque seguramente él empezó, digamos, bien delante de Dios, porque fue una de las personas, dice que tuvo como nadie una sabiduría que hasta el día de hoy nadie la tiene, amén. Ni nunca más, aparte del Señor Jesús, nunca tuvo más nadie una sabiduría tal como la tuvo él. ¿Por qué? Porque él la pidió. Él entendió que en su sabiduría humana él no podía guiar a un pueblo, porque acuérdense que Salomón, ¿quién era? ¿Quién era Salomón? El rey, amén. Y él seguramente él tuvo temor, dice, yo no sé cómo ayudar al pueblo de Israel, cómo llevarlo, amén. Pero por eso él vino y le pidió al Señor, Señor, dame sabiduría. Él dice que él pudo haberle pedido riquezas, pudo haberle pedido tantas cosas para su bienestar personal, pero no, él se preocupó por pedirle al Señor el bienestar espiritual más que todo, hermanos. Entonces dice el Señor que como él le pidió solo sabiduría, el Señor le dio todo lo demás. Le dio riquezas, le dio crecimiento, le dio tantas cosas, amén. Entonces él, un cierto punto, de tanto que él recibió, tal vez él se olvidó de las bondades de Jehová y se fue su corazón ¿a qué? Porque acuérdense que él fue y tomó mujeres que no tenía que haber tomado, amén. Entonces ahí él comenzó con su desobediencia. Entonces él a un cierto punto, por eso él aconseja por sus experiencias, que dice de buscar a Dios antes que vengan los días malos. Antes que vengan los días malos y digamos en los cuales no hemos tenido contentamiento. En pocas palabras, cuando nosotros estamos, bueno, yo me considero que estoy un poquito grande porque todavía tengo que crecer, amén, y aprender, amén, porque cada día nosotros aprendemos, cada día, todos los días tenemos algo que aprender. Entonces nosotros deberíamos de decir, Señor, ayúdanos porque hasta el día de hoy, ¿quién nos dice eso? Lo digo yo personalmente, hasta el día de hoy no he hecho nada en sí para ti. Y hay personas, hermanos, que llegan a una cierta edad ya de ancianos, que no tienen al Señor y no tienen contentamiento de la vida que han llevado. Dicen, hemos llegado a nuestra edad, ¿y de qué me contento? Porque a veces aún como padres no hemos sabido crecer a nuestros hijos. Aún de eso a veces, hermanos, tenemos ese lamentar.
porque muchos tienen sus hijos que lamentablemente terminan siendo delincuentes y por ende terminan o en la cárcel o muchos muertos. Es por eso que ahora el Señor nos da esa oportunidad y nos hace entender en esta palabra que tenemos que buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Él ahora puede ser hallado. Ahora estamos aún en tiempo de buscar a Dios. Amén. En los cuales dicen, uno diga, no tengo en ellos contentamiento. Es verdad, porque cuando la gente que no tiene al Señor llega a una cierta edad, ellos piensan que en la borrachera, en las discotecas, en la vida loca, como dicen ellos, en el momento de la final son felices, ni felices. Es una alegría, un contentamiento momentáneo, pero no es una felicidad en la cual ellos en ancianidad puedan decir, gracias Señor porque yo he podido llevar esta vida agradable delante de tu presencia. Gracias porque veo tu misericordia en la vida de mis hijos. Pienso que nosotros como padres, un día, si sabemos crecer a nuestros hijos bajo el temor y el temor de Dios, vamos a tener esa satisfacción, ¿verdad, hermanos? Nosotros como padres, amén. Vamos a ver. ¿Por qué habla de los jóvenes? Porque los jóvenes, mis hermanos, el Señor tiene a cada uno de ellos, con ellos un propósito. Y como el Señor sabe el propósito que tiene con cada uno de ellos, el enemigo también lo sabe. El Señor quiere levantarlos y el enemigo los quiere aplastar. Porque Él quiere dañar todo lo que es de Dios. Amén. Los jóvenes en este tiempo, podemos ver, mis hermanos, que los jóvenes están siendo más tentados, los muchachos quieren hacer muchas veces cosas que no deberían de hacer en este tiempo. ¿Por qué digo en este tiempo? Porque en este tiempo estamos como en los tiempos de Noé. La gente, Noé les hablaba del Señor, les predicaba, pero ¿quién decía que creían? Nadie creía. Él decía que iba a llover, nadie creía, porque nunca había llovido, ¿no? Acá tenemos, el Evangelio tiene años, ¿verdad? Que se predica, el Señor viene, pero ya nadie, aún dice la palabra de Dios que aún los mismos escogidos, su amor se va a enfriar. ¿Por qué, hermanos? Por la maldad de muchos. El mundo está lleno de tanta maldad, de tanta perversidad, de tanta perdición. Y eso está queriendo atraer a nuestros hijos. Pero es por eso que la palabra de Dios por eso tenemos la palabra de Dios que nos enseña a nosotros como padres a enseñarles a nuestros hijos qué es lo que no tenemos que hacer. Pero un punto muy importante, mis hermanos, yo no puedo pretender querer enseñar algo a mi hijo que yo no lo hago. Porque nuestros hijos aprenden, es verdad, es como en el colegio, ellos van, les enseñan y todo, pero si ellos no ponen en práctica, no les sirve de nada tanto que les enseñan. Pero en casa somos nosotros que tenemos la obligación, porque es una obligación nuestra, enseñarles a nuestros hijos. Es nuestra la obligación de enseñarles a nuestros hijos. El temor de Dios. Nosotros tenemos que aconsejar a nuestros hijos. Es verdad que la palabra de Dios nos manda que la vara es la que hay que corregir a nuestros hijos con la vara cuando es necesario, pero también está el consejo de la palabra de Dios. Si yo voy a corregir a mi hijo, bueno, mira, la palabra de Dios dice así y así. No es que uno va y coge como con la cabeza caliente, que muchas veces los muchachos a uno le hacen calentar la cabeza, pero ahí es donde está el Señor tomando control de uno y le trae a la mente la palabra de Dios. Por eso están estos consejos, mis hermanos. Dice, vamos a ver las decisiones que tiene que tomar un joven, porque los jóvenes, aún siendo jóvenes, ellos también pueden tomar decisiones buenas
O las toman malas o las toman buenas. Pero vamos a ver cómo podemos hacer para tomar unas buenas decisiones, sean jóvenes y nosotros adultos. Amén. Primero dice, decisiones que debe tomar un joven. Dice, una vida limpia. Vamos a abrir en Salmos 19:9. Salmos 119:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Eso dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero ¿cómo el joven va a guardar la palabra de Dios si no la conoce? Es por eso que vuelvo y repito, es nuestra obligación enseñarles la palabra de Dios. Porque aún desde que están pequeñitos, ellos absorben todo. Ellos absorben todito. Si tú hablas malas palabras, los bebés aprenden las malas palabras y en cualquier lugar y en cualquier rato se les sale. Amén, porque es así. Por eso es una etapa en la cual, hermanos, nosotros como padres tenemos que aprovechar. Porque una vez que ya los chicos tengan 18, 19 años, ellos llegan ya a las manos de Dios. Pero nosotros hemos cumplido con nuestro deber. Amén. Así que vamos a ver, dice 119:9 decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Bueno, ya dijimos que está en nuestras manos el enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Ya cuando ellos lleguen a grandes, ahora nos toca a nosotros solo seguir orando. Solo seguir orando. ¿Para qué? Para que ellos lleguen, si no han tenido un encuentro personal con el Señor, que ellos tengan ese encuentro personal con Cristo. Amén. Y que el Espíritu Santo sea guiando cada uno de su caminar. Que los libre de tomar decisiones malas. Porque sabemos que si los jóvenes, cuando toman una decisión mala, tienen las consecuencias de por vida, mis hermanos. Amén. Nosotros que somos grandes lo podemos entender. Es por eso que siempre les decimos, mi hijo o mi hija, no hagas esto, no andes allá, no hagas lo de acá. Es por eso. Por eso es lo que tienen que entender ustedes jóvenes, que cuando uno como padre les da un consejo, tienen que recibirlo. Tienen que recibirlo. Nosotros también entendemos que pasamos por esa etapa. Por eso es que muchas veces hemos recibido nuestras consecuencias porque hemos sido desobedientes. Hemos sido desobedientes. Yo fui muy desobediente. Tuve mis consecuencias de mi desobediencia. Es por eso que nosotros les aconsejamos, les decimos no hagan esto, cuidado lo que hagan por allá. Si te están por ahí calentando la oreja, cierra, no des oído. Amén. Segundo dice, hay que huir de lo malo. Vamos a abrir en 2 de Timoteo. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria al que vive y reina. Amén. Vamos a abrir 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Y dice así, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. La palabra de Dios no nos dice o no les dice a ustedes jóvenes, hagan lo que ustedes quieran. No. Porque si tú ves o algún compañero viene y te ofrece una cigarreta, solo tú por hacerte aceptar lo aceptas. No. ¿Qué dice aquí? Dice, huye. Tenemos que huir del pecado. Tenemos que huir de las malas amistades. Porque si yo no soy fuerte en lo espiritual, yo no me puedo juntar con unas personas en el cual no hay temor de Dios. Es verdad que no las vamos a hacer a un lado, pero ahí el Señor nos los muestra como son para que nosotros oremos por ellos. Porque es a eso que nos ha mandado Dios, a pedir por ellos, a que Él tenga misericordia de Dios. Amén. Que Dios tenga misericordia de ellos. Dice que tenemos que huir de las pasiones, jóvenes, tienen que huir de las pasiones juveniles.
No darse a las pasiones, no porque todo el mundo lo hace, ustedes también lo hacen. Que el Señor reprenda al diablo, porque esa es una mentira que Satanás pone en las mentes de los muchachos, en los corazones de los muchachos, que están siendo, porque entiendo que muchas veces nosotros como padres nos ocupamos en tantas cosas que suceden, ¿verdad? Y por el momento a veces descuidamos a nuestros hijos. Y en esos descuidos, mis hermanos, créame, que a veces nosotros como padres abrimos puertas para que el diablo venga, suavecito, venga y entre como que está en su casa, cuando él no tiene autoridad en nuestras vidas ni en la vida de nuestros hijos. Cuando nosotros vemos cosas así, últimamente yo he tenido luchas en casa con uno de mis hijos, con uno de los dos pequeños. De primero me daba temor, pero a mí el Señor me ha estado tratando conmigo. Hablaba yo con la pastora, le decía, mami, mira y esto. Pero el Señor me dice, pero si tú no estás sola, el diablo no tiene autoridad en tu casa. El diablo no tiene autoridad, no tiene poder, ni tiene potestad sobre la vida de tus hijos. ¿A qué le temes? Levántate. Padres, levántense con poder y autoridad sobre la vida de sus hijos. Peleen, que la buena batalla la da Dios, la victoria la da Dios. Si tú ves que tus hijos son desobedientes, son malcriados, están siendo atormentados, hermanos. Porque ellos no son malcriados, no son desobedientes. Lo que están es siendo atormentados por espíritus inmundos. Que Jehová los reprenda. En el nombre de Jesús. He orado con mi hijo. Leemos la palabra de Dios. Le he estado enseñándole más todavía la palabra de Dios. Gracias a Dios, mis hermanos, estoy viendo la mano de Dios en la vida de mi hijo. ¿Por qué? Porque desde que nosotros mismos nos tenemos que tomar esa decisión de buscar a Dios de todo nuestro corazón, dejando a un lado, mis hermanos, tantas cosas que tal vez nosotros no somos perfectos ni aunque como padres. Tenemos nuestros malos caracteres, que el Señor poco a poco nos va ayudando. Tal vez si teníamos malos pensamientos, el Señor aún esos pensamientos pidiéndole con la palabra, porque tenemos que orar conforme a la palabra. Cuando vienen los malos pensamientos, jóvenes, ustedes tienen que, como le digo a mi hijo, le enseñaba a mi hijo, si te vienen esos pensamientos así, tú dile, Señor Jesús, yo cautivo mi mente a tu obediencia, porque es con la palabra que vamos a tener nosotros la victoria, mi hermano. Es solo con la palabra y el Espíritu Santo es el que nos va a recordar la palabra. Pero si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos o nuestros hijos no aprenden la palabra de Dios, ¿cómo ellos se van a defender contra las tretas del enemigo? ¿Cómo? No lo saben cómo hacerlo. No lo saben. Por eso, primero de todo es la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda ayudarlos a que ellos puedan llevar una vida limpia delante de Él. Y la palabra de Dios los ayude a poder huir de las tentaciones, poder huir del pecado. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a abrir en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 6 y 7. Gloria al Señor. Aquí dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Mire, aquí nos manda así, tenemos que exhortar a nuestros jóvenes a que sean prudentes, pero presentándote tú como padre.
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Como yo decía antes, ellos van a aprender lo que nosotros hacemos. Es lo que nosotros hacemos, lo que nuestros hijos van a aprender. Porque eso es lo que se les va a quedar para toda la vida. Si en nuestro hogar sí que hay dificultades, pero como padres les enseñamos a que para todo hay solución en el Señor, ellos van a seguir adelante. Pero si en media dificultad nosotros como padres ya no nos entendemos, hay problemas, hay peleas, hay todo, pues eso es lo que los chicos van a aprender. Y eso es lo que van a recordar para toda su vida. Y cuando ellos lleguen a ser sus familias, ahí es que van a ver ellos las consecuencias, hermanos, de nuestra desobediencia como padres. Pero nosotros le damos a ver un hogar. Es verdad, hay dificultades. Es verdad que a veces uno por ahí medio se va diciendo algo con el esposo. Lamentablemente muchas veces cometemos ese error de hacerlo delante de los muchachos. Porque es verdad. Pero si ellos ven que sí es verdad, mira, si yo le contesté mal, bueno, perdóname. Y tratar de no volverlo a hacer. Donde ellos ven que su padre ama a su madre ama y respeta a su padre, es lo que ellos van a hacer el día de mañana. Amén. Así que tenemos nosotros que enseñarles a ser prudentes a nuestros hijos. Cuando yo estoy conversando con alguien, o mi tía, o alguien de mi familia, o algún hermano, y viene mi hijo, cualquiera, y se mete en la conversación, o está mami. ¿Y yo qué les he dicho? Yo no les he dicho que cuando uno está hablando con mayores, primero ustedes no tienen por qué meterse, porque es una conversación de mayores. Y otra, tú tienes que esperar a que yo termine de conversar para yo poder venir y decir, ¿qué pasa, mijito? ¿Qué está sucediendo? Porque nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos las buenas maneras, hermanos. Yo he escuchado muchas veces que piensan que es en la escuela que van a enseñarles eso. No, es en nuestra casa que nosotros les enseñamos a nuestros hijos las buenas maneras. Lo que van a aprender a las escuelas es en lo intelectual. Ahí es donde ellos van a desarrollar más en sus estudios y todo. Pero está en el hogar el enseñar a nuestros hijos a ser prudentes. Porque si son prudentes en casa, serán prudentes en todos lados. Si son prudentes, van a poder tomar hasta decisiones porque el Espíritu Santo los va a guiar. Amén. Dice, tenemos que enseñarles a los chicos, los chicos tienen que vivir en santidad. Vamos a abrir Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 15 y 16. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No podemos, hermanos, escudarnos en que sí que son jóvenes. Ustedes porque ya vivieron. No, por lo mismo, porque ya hemos vivido, hermanos, es que tenemos todo el derecho de aconsejar a nuestros jóvenes. No que ustedes no han vivido. Muchas veces los jóvenes piensan eso. Pero entonces, ¿cómo uno llega a ser grande? Uno no nace grande. Uno tiene que ir aprendiendo. Aún uno va aprendiendo con los hijos a ser padres, porque ¿quién ha nacido sabiendo cómo se hace el padre? Nadie. Nadie. Nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza, nosotros también como padres, porque yo he escuchado muchas personas que son padres y dicen, ay no, es que hay que dejarlos que vivan como jóvenes. El joven de por sí es necio primeramente, no escucha consejo, es desordenado, es tan frágil
para escuchar consejos que no son adaptos, no vienen de Dios muchas veces esos consejos. Y muchas veces son aconsejados por personas de la iglesia que dan malos consejos. Porque a mí me consta, lo he vivido por mi misma vida. Muchas veces el enemigo, que el Señor lo reprenda, a veces nosotros, hermanos, nos dejamos usar. ¿Por qué nos dejamos usar? Porque no estamos teniendo intimidad con Dios. Cuando nosotros no tenemos esa intimidad con Dios, en tu casa, no en iglesia, porque en iglesia aquí todo el mundo somos cristianos, todo el mundo. Pero es en nuestras casas, en nuestra intimidad. Es que el Señor a nosotros nos enseña, nos da sabiduría para cómo criar a nuestros hijos. Es verdad que nuestros hijos ni nosotros somos santos, pero al menos la palabra de Dios nos ayuda. A uno como grande, uno quiere cometer algo, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades. Quiere cometer algo, pero ahí está la palabra de Dios, que dice, huye, que dice, busca a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Porque esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida. Asimismo, jóvenes. No quiere decir que porque son jóvenes no tienen esa fuerza para resistir a las tentaciones. Porque ustedes son más fuertes en Cristo. Si la juventud buscara de Dios como tiene que buscar, hermanos, fuera otra la situación de los jóvenes. Pero lamentablemente, ya les digo, hay mentalidades que creen que porque son jóvenes, ellos tienen que tener sus propias, es verdad, tienen que tener sus propias experiencias, mas no consecuencias de las desobediencias. Porque una cosa son las experiencias que el Señor les permita tener, pero otra cosa son las consecuencias de las desobediencias. Yo creo que nosotros como padres anhelamos que nuestros hijos tengan las experiencias, pero en el Señor. Porque cada experiencia marca la vida de cada persona. Cada experiencia marcará la vida de cada uno de nuestros hijos. Nosotros peleemos, hermanos, peleemos armémonos de las armaduras de Cristo para poder pelear esa batalla con nuestros hijos. Poder orar, ayunar, vigilar por ellos. Porque a la final cuando están pequeños, bueno, sí uno les enseña la palabra y todo. Pero cuando van creciendo, mis hermanos, es más duro. Es más difícil porque son más vulnerables. Si no están creciendo en la palabra del Señor bajo el temor de Dios, los muchachos son vulnerables y agarrarán cualquier cosa. Amén. Vamos a ver qué dice, ¿qué puede hacer? ¿Qué hacer para ser un joven de fuego? O sea, fuego, lleno del Espíritu Santo. Primeramente dice que tiene que congregarse a menudo y alabar al Señor. Así dice el estudio, dice congregarse a menudo y alabar al Señor. Vamos a ver Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, del 19 al 20. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso sea para jóvenes que para nosotros grandes. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Cuántas veces nosotros no estamos hablando la palabra de Dios, hermanos, y estamos hablando sandeces? Estamos hablando cosas que no nos edifican. En general, cosas que no nos edifican. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor
en vuestros corazones. Muchas veces nosotros hablamos y hablamos y conversamos, pero no nos ponemos, hermanos, a meditar si lo que estamos hablando o conversando al Señor le agrada. No lo hacemos. Simplemente nos damos a conversar. Aún en eso nosotros como grandes tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque si nosotros somos prudentes, comenzando por nosotros, nuestros hijos aprenderán a ser prudentes. Nuestros hijos aprenderán a hablar, a conversar con la palabra de Dios. Tenemos mucho que aprender, mis hermanos. Amén. Dice, segundo, esforzarse por perfeccionar la obediencia con temor reverente. Esforzarse por perfeccionar la obediencia con temor reverente. Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es un punto muy importante, mis hermanos. Dicen, por tanto, aquí Pablo hablaba a los filipenses. Dice, por tanto, hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. No tenemos que portarnos bien solo cuando la gente nos ve. Cuando no nos ve, nos tenemos que portar también igual. No podemos ser de doble cara. Tenemos que vivir, tratar de vivir nuestras vidas en santidad. Tratar de vivir, porque es una lucha diaria. Si usted se alimenta a diario, usted tiene su cuerpo fortalecido. Si usted no se alimenta a diario espiritualmente, usted está vulnerable. Estamos vulnerables para las tretas de Satanás. Dice sí que como nosotros somos aquí, tenemos que ser en nuestras casas, tenemos que ser en todas partes. Amén. Dice, como en mi presencia, amén. Dice, si no, mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A veces, hermanos, sinceramente, hermanos, nosotros nos ocupamos tanto en tantas cosas, menos en nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, nos es importante a cada uno de nosotros, sean jóvenes, sean grandes, sean adultos. Es importante que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Muchos dicen que la salvación no se pierde, hermanos. Si tú te descuidas y te das a la carne, a la perdición, tu salvación tú ya la pierdes. A no ser que tú vengas arrepentido a los pies de Cristo, a decidirte a cambiar tu vida, ahí el Señor te puede restaurar. Ahí. Tenemos que ocuparnos, hermanos. Eso es una de nuestras ocupaciones más importantes de nuestras vidas. El ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque la podemos perder. Yo no me quiero perder. Le digo, Señor, muéstrame lo que estoy haciendo mal y ayúdame a encaminarme. A darme tu voluntad. Te doy mi voluntad. Porque a veces nosotros queremos hacer nuestras cosas a nuestra voluntad. A nuestro gusto, a lo que a nosotros nos gusta. A cómo se nos hace cómodo. No. Tenemos que, hermanos, estamos en unos tiempos difíciles. En tiempos duros. O somos salvos o no lo somos. No hay otra opción. O somos o no lo somos. No podemos estar con un pie allá y un pie acá. Tenemos que buscar la santidad. Tenemos que dejar el pecado que nos asedia a un lado, resistirlo.
Porque el enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades. No es que ahorita lo resistes y ya no vuelve, es verdad, se va. Pero como sabe cuál ha sido tu debilidad, él volverá a ver si tú todavía estás fuerte en esa área. Si te encuentras fuerte en esa área, el enemigo se irá. Porque la tentación siempre se te va a estar presentando, siempre, siempre. Pero si nosotros nos fortalecemos en su palabra, cada día decimos, Señor, quítame esto, fortaléceme. Y nos fortalecemos con su palabra, el enemigo no tendrá poder en nosotros, ni en la vida de nuestros hijos. Amén. Dice, mantener la integridad siendo incorruptibles. Amén. Eso es uno de los puntos que pone aquí en el estudio. Dice, para ser un joven de fuego. Manteniendo la integridad siendo incorruptibles. Vamos a ver en Primera de Pedro. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Así que tenemos que purificar nuestras almas por la obediencia a Cristo. No hay nada más que decir, es por la obediencia de Cristo. Así como yo quiero que mis hijos me obedezcan, yo tengo que ser obediente a Dios. Si yo soy obediente a Dios, mis hijos me van a obedecer a mí. Y así sucesivamente. Amén. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermano, muchas veces nosotros nos dejamos llenar nuestro corazón, nuestra mente de basura, que no nos lleva a nada. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestros caracteres. Y aún así el Señor nos ama. Dejando a un lado las diferencias. Si no la palabra de Dios no dijera soportaos unos a otros, amaos unos a otros, en amor fraternal no fingido. No somos hijos de una misma madre, pero somos hijos de un mismo Padre. Hemos sido lavados todos con la sangre de Cristo. Él entregó su vida por cada uno de nosotros, a diferencia de nuestras debilidades, a diferencia de nuestros caracteres. A Él no le interesa eso. ¿Por qué a nosotros nos tiene que interesar que no me guste el carácter de allá? Eso no es tu problema, porque es entre Dios y Él. Ya Dios hará ese carácter como Él lo quiere. Porque yo no sé si puede ser que Dios use a esa persona con ese carácter para levantar algo y glorificar su nombre. Porque es así. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un propósito. Porque todos hemos sido llamados con un propósito. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver, tomar el vivo ejemplo de los jóvenes de la Biblia. Vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 41-38. 41-38. Que dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos en otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Los jóvenes pueden ver estos ejemplos. Muchos sabemos de José. ¿Qué pasó con José?
Fue vendido por sus hermanos. Los hermanos sintieron celos de José, por eso lo vendieron. Pero hermanos, tenemos bastante que aprender de José. José no les guardó rencor. Cuando el Señor se los puso a los años delante de él, pienso yo, hermanos, que José ha de haber sentido sí como que habrá querido un momento el enemigo poner algo, pero él no dio rienda a eso. Porque somos nosotros que decidimos si aceptar esas cosas que estén en nuestros corazones o desecharlas. José los había perdonado. Y podemos ver la persistencia en José a buscar a Dios. Tal vez él no entendía el por qué pasó tantas cosas. Él no lo entendió después con lo que pasó con la esposa de Potifar. No lo entendió, pero todo tenía un propósito. Asimismo, nosotros no podemos entender muchas situaciones, muchas circunstancias, pero recordemos que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que nosotros nos toca hacer es perseverar. Levántese lo que se levante, que Dios nos ayude a perseverar. Amén. Porque perseverando, mis hermanos, es que nosotros vamos a obtener para lo que el Señor nos tiene en este lugar. Perseverando, no importa. Veamos ese ejemplo de José. Él perseveró buscando a Dios, aún en la cárcel. Ninguno de nosotros hemos estado en la cárcel. Gracias a Dios. Somos libres. Tenemos la libertad para buscar a Dios. Tenemos la libertad para buscar su rostro, para acercarnos ante su presencia. No nos impide nada, mis hermanos. Nada nos impide buscar a Dios. Luego vemos a Samuel. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 2, 26. Primera de Samuel 2, 26. Dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Este es un punto muy importante también, que dice que él iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. ¿Cuántos de nosotros, yo me pongo por primero, he dicho, con que yo estoy bien delante de Dios, el resto no me importa? Pero nos estamos contradiciendo la palabra de Dios. Porque ¿qué dice aquí? Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. No es que a mí no me interesa lo que el hermano piense de mí. No, hermano, nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar. Tenemos que preocuparnos de que podamos entrar delante de Dios y que nuestra ofrenda sea agradable delante de Dios y que aún nuestro caminar sea agradable delante de los hombres. Que yo no llegue a ser tropiezo de otro, porque mi ofrenda no puede llegar al cielo según yo estoy bien, mientras que el de allá sabe cuál es mi vida fuera de la iglesia. No, tenemos que ser aceptos delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a ver en 1 Samuel 16, 17 y 19. Dice, Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso,
y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, que está con las ovejas. Qué lindo sería eso, hermanos, si así se expresaran de nosotros, ¿verdad? Qué lindo sería que el Señor viera que nosotros somos valientes, que seamos vigorosos, hombres de guerra, no cobardes. Hombres y mujeres que nos paremos y peleemos la buena batalla de la fe. Dice, prudentes en sus palabras, lo que estábamos hablando anteriormente. Tenemos que ser prudentes en nuestras palabras. Amén. Y hermosos. Bueno, la hermosura nos la da el Señor. Nos da la gracia. El Señor cuando nos da su gracia nos hace hermosos, ¿verdad que sí? ¿Amén o no amén? Amén. El Señor nos da de su gracia. Gloria al Señor. Así que, hermanos, tenemos que recordarnos. Podemos ver estos ejemplos y muchos ejemplos más de jóvenes que decidieron seguir a Cristo a pesar de las cosas que se les presentaban, ¿verdad? Acordémonos aún de Daniel. Daniel tampoco se contaminó con las cosas de allá de Babilonia, ¿verdad? Sino que él decidió seguir la vida que él había llevado hasta ese día. Él decidió seguir siendo, ¿cómo es la palabra? Incorruptible delante de Dios. No que por hacerse coger amor o aprecio del rey. Gloria a Dios. Gloria al Señor, es el de la nona. Él no por hacerse aceptar del rey, él fue y aceptó todo lo que el rey les daba de comer a los chicos que habían sido llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? No, él no lo llenó de temor. Él fue valiente, pero él tenía a uno más fuerte, más importante y más grande que era que el rey. ¿Qué rey era? ¿El rey? El de Daniel. Nabucodonosor. Escuché por ahí David. Amén. Bueno, a él no le importó eso, pero él decidió, él tomó esa decisión de no contaminarse. Él no tuvo temor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver asimismo, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús no es que siempre fue grande. Él nació, él creció, se hizo un adolescente, se hizo un adulto. No podemos decir, no, el Señor nunca pasó. No, el Señor pasó tentaciones. El Señor pasó desprecios. El Señor pasó tantas cosas, mis hermanos. Es por eso que la palabra de Dios nos manda que nuestros ojos sean puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. No nos manda a poner nuestros ojos en nosotros. El único a quien nosotros tenemos que ver es al Señor Jesús, a Jesucristo. Que Él sea nuestro punto blanco y el ejemplo a seguir. Porque estamos llamados a seguir el ejemplo del Señor. Estamos llamados. No nos han dado otra opción. Llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Timoteo, 2 de Timoteo 3:15. Ya estamos terminando, mis hermanos. 2 de Timoteo 3:15. Amén.
Aquí Pablo le estaba dando unos consejos a Timoteo. Le dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo fui crecida prácticamente en el Evangelio. Pero cuando uno es joven, mis hermanos, cuando uno es muchacho, yo me sentía que mi mamá me llevaba a la iglesia prácticamente arrastrándome. Porque yo no quería. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba más para lo del mundo. Así es uno de joven. Es por eso que dice la palabra de Dios, que si desde la niñez has sabido las Escrituras. A mí me fueron enseñando la palabra de Dios, pero fui aún así, fui desobediente. Y es por eso que no queremos que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros jóvenes se aparten del Señor. No lo queremos, porque nos duele, pienso yo, nos dolería que uno de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes que hemos visto crecer, esté en el mundo. Nos dolería. Por eso dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué cosa? Las Escrituras. La palabra de Dios. Ya que la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios mismo y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es verdad que somos imperfectos, hermanos, pero tampoco nos podemos justificar que porque somos imperfectos, seguimos en nuestra imperfección. Tenemos que cada día buscar a Dios para que nosotros podamos llegar a esa perfección en la cual Cristo nos quiere tener. Porque es la decisión nuestra, sea para jóvenes que para adultos. Si buscamos a Dios, esa imperfección será perfecta delante de Él un día. Para que nosotros podamos ser aptos para toda buena obra. Enteramente, no dice un pedacito o solo un área, no, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor nos ayude, amén, hermanos. Que el Señor nos ayude, me ayude a mí. Gloria a Dios, dice jóvenes o hermanos adultos, dice así como José en Egipto, David en Israel, Daniel en Babilonia, iluminaron su generación y siguen alumbrando con su ejemplo y testimonio, porque se acordaron de Dios. Nosotros también podemos hacer lo mismo si tomamos buenas decisiones, hermano. ¿Y cuál es nuestra buena decisión? Seguir a Cristo. Hay una alabanza que dice, que es muy bonita, dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Esta palabra ha sido de mucha ayuda para mi vida y lo deseo de corazón que haya sido también ayuda para cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.